Siempre lo que viene es lo peor desde que golpearon las puertas de sus casas. Pero había cierto alivio de haber llegado, sobrevivir a la sed y al hambre, parados todo el viaje y gente muriéndose en terribles condiciones. Una finalización del viaje marca el comienzo de otra, materializado en la entrada de un arco segmental que sostenía una torre a 4 aguas con 2 naves de doble caída conectadas a ambos lados. Luego, a bajar del tren y el maltrato siempre presente, desnudarse para una ducha, porque el maltrato estaba acompañado por el engaño, un sollozo ahogado y el fin. Luego, en camillas de a 2 o 3 cuerpos, entrando en un horno y saliendo sin nada. Por la chimenea saldrían sueños, talentos, enormes a veces, historias, materia y esperanzas, las pocas que quedaban. Todo se convertiría en cenizas y humo. Allí, en uno de los barracones de la tenebrosa Birkenau, en uno de los muros que aún hoy huele a muerte y tristeza, está escrito con sangre no nos olviden. El siglo XX será testigo del ascenso en Europa de regímenes totalitarios como el fascismo en Italia y el nazismo en Alemania, este último con concepciones profundamente racistas y fundamentalmente antisemitas. La mayor contienda bélica del mundo se desencadena cuando Hitler invade Polonia en 1939. En relativo corto tiempo, la Alemania nazi expande su dominio férreo territorial a lo que considera su espacio vital, su Lebensraum. Esto es, en Europa Central y Europa del Este, espacio que era necesario, según el nazismo, para expansión de su Estado y reproducción de sus recursos. Para ello, según su ideología, debían limpiar este vasto territorio de población no aria mediante deportaciones masivas, hambrunas y asesinatos en masa. Esto implicaba, primeramente, realizar una ingeniería social de confinamiento de grupos de poblaciones odiadas por el nazismo, judíos, en su mayor parte, también gitanos, opositores, soviéticos, homosexuales y discapacitados, entre otros. Primero se desterritorializó a los grupos, especialmente a la población judía, sacándolos de sus casas y confinándolos en guetos. Estos eran barrios cercados o amurallados y fuertemente controlados. La solución final a la cuestión judía fue tomada por el nazismo entre finales del verano y principios del otoño de 1941, en lo que se denominó la Conferencia de Wannsee. Si querían encontrar una solución, entonces había un problema para los nazis y era dónde ubicar a tanta población judía confinada. Se decidió el camino más macabro, cual fue la eliminación sistemática de judíos y otros grupos humanos aborrecidos por el nazismo. De los guetos, alrededor de 1100 creados, se transportaba a la población en lo que genéricamente se conocían como campos de concentración, que en realidad se dividían en campos de trabajo forzado y campos de exterminio. Algunos eran ambas cosas y es en los últimos en donde se realizaba una industria de la muerte. Bueno, yo estaba justamente en el campo cuando traían los judíos de Hungría. Venían trenes llenos de gente. Las cámaras de gas trabajaban a full. Había días que se gaseaban hasta 10.000 personas y no alcanzaban los crematorios para quemarlos y se cavaban las zanjas donde quemaban la gente y el olor de carne quemada nos llegaba a nosotros que estuvimos a 2 kilómetros de distancia haciendo aire irrespirable. Claro.
Aunque los campos de concentración tienen su antecedente en la guerra de los Boers implementados por los ingleses, es en el régimen nazi donde se desarrollarán sistemática y masivamente. Auschwitz era un gran complejo que funcionaba de campo de concentración y campo de la muerte y empezó a ser construido en mayo de 1940. Es icónica la inscripción en su entrada que dice «El trabajo libera». En septiembre de 1941, las SS realizaron en el bloque 11 las pruebas con el gas Zyklon B, en las que mataron a 850 polacos y rusos, y allí encontraron una forma de exterminio masivo en gran cantidad sin disparar una sola bala. En Auschwitz se encerraron a 1.300.000 personas y se ejecutaron alrededor de 1.100.000. Fue el campo de concentración y exterminio más grande, todo perimetrado por alambres de púas y cercos electrificados. Un enorme complejo compuesto por el campo de trabajo forzado, Auschwitz I, mientras que Birkenau o Auschwitz II conformaba un dantesco campo de exterminio. Se sumaba además Auschwitz III, que estaba relacionado con la industria alemana de áreas militares y metalúrgicas. Además de una arquitectura territorial para la guerra, el nazismo desplegó una planificación geográfica de la muerte con estaciones de ferrocarril estratégicamente ubicadas. Por ejemplo, los guetos se ubicaban en torno a una estación de tren, un diagrama ferroviario extenso y funcional a la guerra y traslado masivo de personas, con miles de instalaciones por toda Europa para confinar y matar a sus víctimas. También con campos de concentración y exterminio conectados a centros logísticos, es decir, además de una coordinación y planificación minuciosa de recursos, horarios, jerarquías y funciones, había un sistema territorialmente consecuente. En este sentido, Auschwitz ofrecía una ubicación neurálgica en el centro-este de Europa, en el cual confluían flujos de personas y materiales llegando o partiendo del mismo. Y estaba conectado con 46 campos subalternos. El viaje de las víctimas a Auschwitz era de una forma inenarrable desde las infrahumanas condiciones de transporte en tren, con espacio apenas para estar parados, sufriendo sed, hambre y frío extremos, y no todos llegaban a destino. Casi al final de la guerra, los aliados podrían haber volado las vías férreas que conducían a Auschwitz y evitado miles de muertes, pero no lo hicieron. El 27 de enero de 1945, el campo fue liberado por el ejército soviético. Los alemanes no alcanzaron a destruir todo el predio en su convicción negacionista. Auschwitz es una mancha negra en la historia de la humanidad, capaz de interpelarnos y avergonzarnos como especie. Un remolino sangriento que se tragó vidas, sueños, esperanzas, talentos y hasta palabras para definirlo. Auschwitz puso en cuestión también la existencia de Dios mismo. A las víctimas primero les quitaron todos los derechos. Fue la primera, la muerte civil, lo que en términos jurídicos significa que dejaron de ser personas. Luego los denigraron deshumanizándolos, hasta verlos como simples seres biológicos. Dejaron de ser seres humanos. Luego la muerte física de la manera más despiadada e industrial. La cuarta muerte es el olvido.